revelado, la conmovedora historia de una joven que transforma su vida al aprender a leer con un simple gesto de amor. En un pequeño pueblo en el corazón de México, Ana soñaba con ser enfermera. A sus 22 años, su vida giraba en torno a la tienda de abarrotes que su familia regentaba. Melancólicos días llenos de luchas y sacrificios marcaban el ritmo de su rutina. Los tamales que se servían en la cena familiar eran un recordatorio de lo que estaba en juego. Su madre le insistía que la educación era un lujo, que ayudar en la tienda era lo que realmente importaba. Pero cada vez que miraba los libros polvorientos en la estantería de su abuelo, su corazón se llenaba de anhelos. La tienda era un lienzo donde se tejían historias de la comunidad, sonrisas, lágrimas, sueños rotos. Sin embargo, la suya esa noche brillaba con un rayo de esperanza. Mientras servían los tamales con esa salsa que ardía en la boca y el chili que perseguía las lágrimas, su abuelo la miró con esos ojos cargados de sabiduría y le dijo: «La educación es la única riqueza que nadie puede quitarte». Fue como si un torrente de energía recorriera su ser. ¿Por qué no podría ser ella la que rompa las cadenas de la tradición? Cuando escuchó sobre un programa de alfabetización en la iglesia, su corazón dio un salto. Duda y miedo la asediaron. Algunos vecinos la miraban de reojo, cuchicheando que la educación no era para gente como ella. Pero su determinación comenzó a florecer, y pronto la maestra del programa se dio cuenta de su potencial. Era como si una luz se encendiera en sus ojos. Ana se unió a colegas de edades diversas, compartiendo anhelos y temores. Allí, se liberó, comenzó a escribir su historia, una página a la vez, pero la vida, cruel a veces, le dio un golpe inesperado. Su madre cayó enferma, y los ahorros que tanto habían costado se desmoronaron en medicamentos. El peso de la responsabilidad se convirtió en una carga asfixiante. Ana miraba los rostros esperanzados de sus compañeros y el sufrimiento de su madre. Era una batalla entre su sueño y su amor filial. Como decidir entre dos mundos que la necesitaban. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa noche, mientras las estrellas chisporroteaban en el cielo, su abuelo se sentó a su lado y le reveló un secreto doloroso. A través de generaciones, las mujeres de su familia habían luchado por su educación, enfrentando tempestades similares. Con cada palabra, la chispita de esperanza se avivó en el corazón de Ana. Debía convertir su lucha en un legado. Era su momento. El día de la primera prueba importante se acercaba y la presión se intensificaba. Ana sentía el latido de su corazón acelerarse. El futuro brillaba ante sus ojos, pero también el sufrimiento familiar amenazaba con consumirla. ¿Podrá encontrar el equilibrio entre su amor por su familia y su deseo de convertirse en la enfermera que siempre soñó ser? La historia de Ana apenas ha comenzado, y el mundo está por descubrir hasta dónde la llevará su lucha. El día de la prueba llegó como un susurro cargado de ansiedad. Ana despertó antes del amanecer, con la luz tenue filtrándose a través de las ventanas. Se sentó en la mesa de la cocina. El sonido de las hojas moviéndose por la brisa se mezclaba con el aroma del café recién hecho. Sin embargo, su estómago se retorcía por el temor. Mientras su madre descansaba en la cama, su mirada se dirigió hacia los libros que había estado leyendo. Las letras pulsaban en su mente, pero en ese momento, todo lo que podía ver era la necesidad de su familia. Cuando finalmente llegó a la iglesia, el aula estaba abarrotada de estudiantes ansiosos, cada uno con su propia carga de sueños y sacrificios. Ana se sentó en la última fila, con sus manos sudorosas aferradas al lápiz. Recordó las enseñanzas de su abuelo: la educación es la única riqueza que nadie puede quitarte, y una oleada de determinación inundó su ser. Pero aún así, con cada pregunta del examen, sentía como el miedo la anclaba a la tierra. Pasaron las horas, y al salir, una brisa suave le acarició el rostro. Pero la satisfacción no llegó.
En lugar de eso, la preocupación por su madre se hizo más fuerte. Al llegar a casa, la escena era desalentadora. Su madre esperaba sentada, pálida y cansada, con una mirada que decía más que 1000 palabras. Ana sabía que cada píldora que tomaba representaba un sacrificio mayor. Cada día se volvía una batalla. En la tienda, los clientes llegaban y se iban, pero la alegría de ayudarle se había desvanecido. Todo el mundo lo notaba, incluso el viejo don Tadeo que siempre bromeaba al comprar sus tortillas. Ana, niña, ¿qué te pasa? Te veo más seria que un gallo en un corral de gallinas, decía. Solo necesito pensar, respondía ella, mientras su mente luchaba por equilibrar su amor por su madre y su deseo de estudiar. A veces se quedaba mirando el mostrador, deseando que las letras de los libros hablaran tanto como lo hacían las voces de sus clientes. Las semanas pasaron y su madre, si bien frágil, comenzó a mostrar signos de mejora. Un día, se sentó junto a Ana y tomó su mano. Mi niña, siempre he querido que persigas tus sueños, no quiero que sientas culpa por ellos. Sus palabras eran un bálsamo, pero también la llenaron de culpa. ¿Cómo seguir adelante mientras su madre la necesitaba tanto? Justo cuando los días parecían con una ligera brisa de esperanza, la noticia de su profesor de alfabetización golpeó a la comunidad. Había sido hospitalizado por complicaciones. La angustia se apoderó de Ana. No solo por su profesor, sino porque sabía que su apoyo era crucial. La posibilidad de perder a alguien que había creído en ella desde el inicio la llenó de pánico. ¿Y si yo no puedo seguir? ¿Y si tengo que renunciar a mi sueño? A medianoche, mientras el silencio invadía la casa, Ana se armó de valor y tomó la decisión de visitar a su profesor. Al llegar, la fría luz del farol iluminó el pasillo. Al entrar a la sala, su corazón se detuvo. Su maestro estaba fral, pero la chispa en sus ojos aún brillaba. Ana, ha llegado el momento de demostrarte lo que vales, le dijo débilmente mientras ella tomaba su mano. Las fuerzas que había creído perdidas comenzaron a resurgir. Ella necesitaba creer más que nunca, tanto en su futuro como en el de su madre. Y mientras sus sueños y deseos colisionaban en su corazón, Ana supo que tenía que luchar con todo su ser. Todo lo que había pasado la había preparado para este instante, pero, ¿qué pasará cuando tenga que elegir entre su sueño de enfermería y su familia en crisis? La decisión se acercaba. Los días que siguieron a la visita a su profesor fueron una montaña rusa de emociones. Ana despertaba cada mañana con el peso de la decisión que tenía que tomar. Había algo en su interior que le decía que su sueño no podía esperar, que su educación debía ser su prioridad, y sin embargo, su madre seguía siendo su principal preocupación. Con la tienda cada vez más concurrida, Ana se esforzaba por mantener una sonrisa. Pero dentro de ella, las nubes de la duda la seguían como sombras. Cada vez que veía a su madre agotada, con el rostro demacrado, la culpa aumentaba. No podía evitar pensar en las palabras de don Tadeo. Deberías ser feliz, niña. La vida es demasiado corta para no seguir tus sueños. Esa noche, Ana decidió tomar un respiro. Se sentó en el porche mientras los destinos de las estrellas brillaban sobre ella. El aire fresco traía consigo una mezcla de esperanza y dolor. En su mano tenía una hoja de papel, llena de notas y dibujos de lo que quería lograr, un futuro brillante como enfermera. Las imágenes de su madre sonriendo la abrazaban, pero también las lágrimas de frustración y tristeza eran una constante en sus pensamientos. Fue en ese momento que escuchó el piano de la vecina. Su melodía dulce y suave como una caricia. Se levantó y fue a tocar la puerta. El sonido envolvente del piano le recordó la belleza de los sueños, que a veces eran difíciles de alcanzar, pero nunca imposibles. La vecina, doña Lidia, se sorprendió al ver a Ana. ¿Quieres tocar algo?, le preguntó con una sonrisa cálida. Ana no sabía nada de piano, pero se sentó a su lado. Con suaves teclas y escalas musicales, empezó a fluir algo dentro de ella. Resulta que las notas reflejaban su propio anhelo. La música siempre se siente, ya sea en la piel o en el corazón, le dijo doña Lidia. Ana sintió que cada acorde resonaba con su lucha interna por equilibrar sus deseos. Sin embargo, esa noche también trajo consigo una noticia alarmante. Mientras Ana se despidió de doña Lidia, su teléfono sonó.
Era un mensaje de su padre: Ana, tu madre ha tenido un pequeño desmayo. Como un rayo, el pánico invadió su cuerpo. Corrió hasta casa, temblando al abrir la puerta. Allí, su madre estaba en el sofá, rodeada de abrigos, con la mirada perdida. La enfermera del centro de salud que los visitaba de vez en cuando, estaba al lado, evaluando. Necesita descansar más, Ana, le dijo la enfermera. Esas palabras fueron un golpe, la realidad le golpeó el pecho. ¿Qué pasaría si un día ya no la veía sonreír? El caos en su corazón se apoderaba de su ser. Se sintió furiosa con el destino que parecía jugar con su familia, al mismo tiempo que luchaba por mantener viva la esperanza en sus sueños, pero allí, en medio del desánimo, algo comenzó a resonar dentro de ella. No puedo dejar que esto me paralice, pensó. Se acercó a su madre, le tomó la mano y sus ojos se encontraron. En ese momento, mientras las lágrimas caían de las mejillas de ambas, Ana se armó de valor. Voy a seguir adelante. Por ti, por mí y por todo lo que somos. La promesa deslizada entre sus labios se convirtió en un pacto íntimo entre ambas. A la mañana siguiente, sintiéndose más fuerte, visitó el hospital donde estaba su profesor. Al entrar, su corazón palpitaba con fuerza y los recuerdos de la noche anterior le dieron energía. Pero cuando se acercó a su lecho, algo inesperado ocurrió. Su profesor sonrió levemente, pero había algo diferente en su mirada, un brillo que Ana no había notado antes. Ana murmuró. Las palabras en sus labios estaban a punto de transformarse en algo que podría cambiarlo todo. Mientras la incertidumbre flotaba en el aire, Ana supo que el destino iba a revelarse de manera inesperada, y que su vida iba a dar un giro que secretos guardaba su maestro que podrían entrelazar su camino con el de su madre. La luz del hospital brillaba intensamente, iluminando cada rincón de la habitación, pero para Ana, el mundo parecía detenido. La mirada de su profesor, llena de algo que aún no podía identificar, la mantenía en un estado de alerta. Su corazón latía con fuerza, la emoción y el miedo se entrelazaban en un solo nudo en su pecho. Ana repitió, casi como si estuviera intentando recordar algo importante. ¿Qué es, profesor?, preguntó ella, su voz temblando un poco. Él la observó con minuciosidad antes de abrir los labios para hablar. Hay algo que debo contarte, algo que no te he dicho antes. Ana contuvo el aliento. Aquel momento prometía una revelación, y el peso de la incertidumbre la hizo sentir viva. Tu madre, ella no es solo tu madre. Su historia es parte de una red más grande de la que apenas eres consciente. La mente de Ana giró. ¿Qué significaba eso? Como un rompecabezas, las piezas comenzaban a encajar en su mente. Quería preguntar más, profundizar en esas palabras que parecían un eco lejano, pero el dolor que había en el rostro de su profesor la hizo permanecer en silencio. Tu madre tuvo una vida que estuvo llena de sacrificios, continuó él, y por mucho tiempo, ha sido una guerrera callada. Pero esto no lo sabe casi nadie. Las palabras de su profesor comenzaron a desdibujarse mientras su madre se aparcaba en su mente, la imagen de ella trabajando largas horas en la tienda, su cuerpo cansado y su sonrisa siempre franca. Ana no podía evitarlo, su corazón se apretaba. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Qué ha pasado con ella? Hubo un momento de pausa. El profesor miró hacia el techo, como si buscara las palabras en el aire. Necesitas entender que cada sacrificio tiene un motivo. Anteriormente, tu madre fue una destacada cantante. Lo dejó todo por ti. La revelación se derrumbó sobre Ana como un torrente. Su madre, una cantante. Las historias que había escuchado de su infancia cobraban vida mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. ¿Cuánto había renunciado por ella? ¿Cuánto había luchado para que su hija tuviera lo que necesitaba? ¿Por qué nunca me lo dijo? Ana murmuró, sintiendo cómo su mundo se tambaleaba. Siempre la vi tan fuerte y, a la vez, tan vulnerable. Porque el pasado a veces pesa más que el futuro. Pero tú tienes el poder de cambiar eso. Tienes el don de la música en tu sangre, así como ella. Es la razón por la que cuando tocas el piano, resuena tan profundamente en ti. Ana sintió que sus manos temblaban, una mezcla de rabia y felicidad inundando su ser. Si su madre había dejado todo por ella, entonces era hora de actuar.
Tenía que seguir sus sueños, no solo por ella, sino por la madre que había sacrificado tanto. Voy a hacer que esté orgullosa, dijo Ana con determinación. Y en ese instante, supo que no importaba cuán difícil fuera el camino, estaba dispuesta a recorrerlo, pero un pensamiento la sacudió al momento. ¿Qué haré si ella necesita renacer su voz? ¿Y si la música es la clave para reavivar sus fuerzas? Ana se despidió de su profesor, un nuevo propósito latiendo en su pecho. Salió del hospital con la mente llena de sueños, pero también de preguntas. Los secretos que había descubierto la impulsaban, pero también la llenaban de ansiedad. Al llegar a casa, su madre estaba sentada en la cocina, mirando las melodías del pasado en su mente. Ana se acercó a ella, el corazón que le palpitaba en el pecho, dispuesta a abrir un diálogo que cambiaría todo. Madre, ¿quién eres en realidad? La respuesta a esa pregunta no solo podría desenterrar la historia de su madre, sino también la de ella misma. La noche estaba tranquila, pero dentro de Ana, una tormenta de emociones se desataba. ¿Estaban a punto de despertar secretos que cambiarían sus vidas para siempre? ¿Y qué pasaría con los sueños de Ana en el proceso? El aire en la cocina estaba cargado de una tensión palpable. Ana se quedó parada frente a su madre, la pequeña mesa de madera entre ellas sirviendo como un puente y un obstáculo al mismo tiempo. Las flores marchitas en el jarrón parecían reflejar el estado de ánimo de ambas, como si también estuvieran esperando la respuesta a una pregunta que pendía en el aire. Su madre levantó la mirada, sus ojos cansados pero brillantes. Ana, hay cosas en mi pasado que no son fáciles de contar. Su voz era suave, pero Ana podía percibir el temblor subyacente en cada palabra, como si las emociones estuvieran luchando por salir. Lo sé, madre. Sé que fuiste cantante, que renunciaste a tantas cosas por mí. Pero necesito entender. ¿Qué es lo que no me has dicho? La determinación de Ana se afianzaba con cada rayo de luz que entraba por la ventana, iluminando los rostros que llevaban en sus memorias las historias no contadas. Su madre suspiró, y Ana se dio cuenta de que las historias no eran solo palabras, eran recuerdos que llevaban en su interior. Era joven y llena de sueños, como tú. La música era mi vida. Pero cuando llegaste tú, mi sueño se convirtió en una responsabilidad. Sus manos temblaron levemente mientras se aferraba a la mesa. Tuve que elegir entre ser yo misma y ser la madre que necesitabas. Ana sintió una punzada de compasión, el aire se hizo denso. Pero, madre, si yo entiendo que la música es parte de mí, también debe ser parte de ti. La idea resonaba en su mente, ¿podría la música devolverle a su madre el brillo que había perdido? Lo intenté por un tiempo, pero la vida se volvió más complicada. La voz que tenía, la pasión que sentía, todo se apagó. Un brillo de lágrimas emergió en los ojos de su madre. ¿Pero y si lo hubiera intentado de nuevo? ¿Y si la música pudiera volver a unirnos? Ana sintió que algo dentro de ella se encendía. Lo haremos, madre. Regresaremos a la música. Te ayudaré a encontrar tu voz de nuevo. A medida que hablaba, una ola de esperanza la envolvía, como si el aire chisporroteara con posibilidades. Es arriesgado, Ana. ¿Y si no puedo? ¿Y si me decepciono otra vez? La voz de su madre sonaba frágil, temerosa. Pero Ana se acercó un paso más, llena de energía. La tristeza de los recuerdos no debía ser motivo para renunciar a un futuro brillante. Eso no importa. Lo importante es intentarlo. Ni tú ni yo tenemos que cargar con esa pena. Podemos sanar juntas. Ana extendió su mano, en un gesto de unión, intentando ofrecer a su madre la fuerza que creía que necesitaba. Su madre dudó, pero finalmente tomó la mano de su hija. Este pequeño gesto se convirtió en una promesa. Era el momento de abordar los miedos, romper las cadenas de lo que las frenaba. Está bien, dijo por fin su madre, con una mezcla de temor y valentía. Si estás dispuesta a luchar por esto, yo también lo haré. El corazón de Ana rebosó de alegría ante esa decisión. Sabía que no sería fácil, pero ahora tenían un camino a seguir juntas. Los ecos de aquellas melodías olvidadas comenzaron a sonar en su mente, una melodía que tanto necesitaban. Entonces, empecemos ahora mismo.
Buscaremos viejas partituras, descubriremos las canciones que hacían vibrar tu alma. La energía en su voz era casi contagiosa, impregnando la habitación de un aire fresco y renovado. Primero, tengo que encontrar mi voz de nuevo, murmuró su madre, aunque su tono llevaba un atisbo de esperanza, mientras pensaban en las melodías que habían quedado en el olvido. Ana no podía evitar preguntarse si la música realmente sería capaz de desenterrar los sueños que una vez vivieron su madre. Ese camino no solo transformaría sus vidas, sino que también daría vida a una historia que todavía estaba por escribirse. De pronto, el sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos, resonando en la calma de la habitación. Ana miró a su madre, con un nuevo atisbo de nerviosismo. ¿Y si es alguien del pasado?, se preguntó, mientras la expectativa pesaba en el aire. Podría ser la oportunidad perfecta o un obstáculo en su camino hacia la reconexión. Ana sintió que su corazón latía más rápido mientras el teléfono seguía sonando. La duda se apoderó de ella. Quienquiera que estuviera al otro lado de la línea podría alterar el delicado equilibrio que acababan de establecer. A medida que su madre se giraba hacia el teléfono, Ana pudo ver un destello de miedo en sus ojos. ¿Acaso este sería un fantasma del pasado que había estado escondido? Con un gesto decidido, su madre respondió. ¿Hola? Su voz tembló apenas perceptiblemente, y los ojos de Ana se reflejaron en el brillo de sus esperanzas y miedos. No puedo entender lo que quiero sentir, pensó Ana mientras su madre escuchaba al otro lado, la expresión cambiando de la incertidumbre a una tensión palpable. Ana contenía la respiración, esperando escuchar un nombre familiar, algo que pudiera desatar todo lo que había estado guardado en su interior. Sí, dijo su madre, su voz haciendo una pausa antes de continuar. Sí, ¿realmente no puedo hablar ahora? Ana se acercó un poco más, captando cada palabra como gotas de lluvia en un día seco. ¿Quién es, madre?, preguntó, sintiendo que cada segundo se alargaba y la tensión en la sala se volvía casi insoportable. Su madre hizo un gesto para que Ana se callara, y tras un momento que pareció una eternidad, terminó la llamada. La expresión en su rostro era un crisol de emociones, y Ana supo en el acto que esa conversación había abierto una puerta que creía cerrada para siempre. Era Marta, dijo su madre, su voz titubeante. Ana se congeló antes de procesar la información. Marta, su antigua amiga y compañera de actuaciones. Pero la historia no era tan simple. Se acordaba de los relatos sobre la traición, de cómo Marta había hecho elecciones que dejaron a su madre con el corazón roto y los sueños marchitos. ¿Y qué quiere?, la preguntó Ana, sintiendo el tirón del pasado como un hilo que la unía a recuerdos de veladas llenas de voces y risas. Quiere reunirse, explicó su madre, y Ana pudo ver cómo la esperanza se entremezclaba con la ansiedad en su rostro. Dice que tiene algo que contarme. Algo sobre la música, sobre una oportunidad. Ana tragó saliva. La idea de que su madre pudiera tener una segunda oportunidad en el mundo musical era tentadora, pero la sombra del pasado se cernía sobre ellas. ¿Podría realmente confiar en esa mujer que había causado tanto dolor? ¿Quieres hacerlo?, preguntó Ana, sintiendo que el aire la envolvía casi como un abrazo. El futuro que habían soñado juntas estaba a un paso, pero dependía de una decisión que podría desatar más de lo que esperaban. No lo sé, su madre murmuró, su voz quebrada. No sé si estoy lista para enfrentar toda esa historia nuevamente. Ana sintió un profundo deseo de proteger a su madre, pero también supo que no podía permitir que el miedo la detuviera esta vez. Miró a los ojos de su madre y vio en ellos más que dudas, vio la chispa de la pasión que habían comenzado a revivir. Tú decides, dijo Ana, haciendo una pausa para reunir su propia fuerza. Pero debemos recordar que la música es también un acto de valentía. Si decides enfrentar a Marta, estaré contigo. No estás sola en esto. Su madre tomó aire, y por primera vez en mucho tiempo, parecía que un peso dejaba caer de sus hombros. Si me acompañas, tal vez lo intente. Ana se dio cuenta de que estaban a punto de entrar en un territorio desconocido, pero a la vez lleno de potencial. Antes de que el momento se desvaneciera, su madre le dio una mirada resuelta. Era el inicio de algo, pero sería el regreso a la música o una nueva trampa en su vida. Mientras se preparaban para dar el siguiente paso, Ana sintió un escalofrío.
El pasado tenía una forma de volver a llamar a la puerta, y no podían eludirlo por mucho más tiempo. ¿Qué sorpresas, o trampas, les tenía reservada Marta? Ese pensamiento oscilaba en la habitación, lanzando una sombra de incertidumbre sobre su resurgente esperanza. La luz de la tarde filtraba a través de las cortinas, creando un juego de sombras que danzaban sutilmente sobre el suelo. Ana sentía que cada rayo de sol que entraba por la ventana iluminaba no solo el salón, sino también una parte oscura del futuro que estaban a punto de explorar. La decisión estaba en el aire, y aunque le costaba imaginar lo que podría traer, había una pequeña llama de esperanza en su pecho. ¿Cuándo la verás?, preguntó Ana, tratando de centrar su mente en lo práctico. La idea de que su madre se reuniera con Marta parecía un paso titánico, y necesitaba que ambas estuvieran listas para ello. «Vamos a quedar el sábado», respondió su madre, mirando el reloj como si pudiese detener el tiempo. Ana sintió un torbellino en su estómago. Un fin de semana entero para preparar sus corazones y mentes. ¿Estás segura de que quieres hacerlo?, Ana preguntó nuevamente, buscando en los ojos de su madre un indicio de que todo esto no era un error. Pero lo que vio fue una mezcla de valentía y vulnerabilidad, un reflejo de la lucha interna que ambas llevaban dentro. «Creo que sí». «Necesito respuestas», murmuró su madre, y con esas simples palabras, un abismo pareció abrirse entre ellas y el pasado. Ana asintió, sintiéndose un poco más segura. Era un paso hacia adelante, aunque la incertidumbre quedaba flotando en el aire. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de emoción y temor. Cada vez que su madre se perdía en sus pensamientos, Ana quería recordarle por qué estaban haciendo esto. La música había sido su vida, ese era el tejido de su historia familiar. Pero también era un sendero lleno de cicatrices. Con cada ensayo al piano, Ana se preguntaba si la música podría sanar esas viejas heridas. ¿Serían capaces de dejar el pasado atrás y construir algo nuevo? El sábado llegó más rápido de lo que esperaban, un día en el que el aire estaba cargado de expectativas. Ana se preparó mientras su madre se vestía con un sencillo pero elegante vestido que llevaba guardado desde hacía años. Veía cómo los nervios hacían que su madre se retocara el cabello y revisara su maquillaje una y otra vez. «Te ves hermosa», le dijo Ana, intentando infundir confianza en el corazón de su madre. La mujer que tenía delante parecía un poco más fuerte, un poco más decidida, pero aún rodeada por las viejas sombras que nunca se habían desvanecido completamente. «Si algo puede salir bien de esto, será por ti», dijo su madre, y Ana sintió que esa afirmación era más que un cumplido. Era un recordatorio de su papel en esta historia. Las horas pasaron lentamente, y finalmente, el momento llegó. Su madre se detuvo antes de salir. «Ana, no estoy segura de lo que pasaré hoy, pero tengo que ser fuerte». «Yo estaré contigo», respondió Ana, tomando su mano y apretándola suavemente. Ambas sintieron la fuerza que provenía de esa conexión, y juntas salieron al encuentro de su futuro. A medida que llegaban al café donde se habían citado con Marta, el corazón de Ana latía desbocado. Las viejas mesas y sillas del lugar parecían testigos de tantas historias, pero ninguna tan significativa como la que estaban a punto de escribir. ¿Sería un reencuentro o un regreso al dolor? Con cada paso que daban, Ana sentía que el tiempo se estiraba y se contraía al mismo tiempo. La puerta del café crujió al abrirse, y allí estaba Marta, con una sonrisa nerviosa que intentaba ocultar su propio temor. Los rostros se cruzaron, y Ana se preguntó si la música que llevaban en el alma podría unirlas o separarlas de nuevo. Antes de poder pensarlo demasiado, su madre se adelantó y dijo con voz temblorosa: «Marta». Mientras el nombre resonaba en el aire, Ana pudo sentir como todos los recuerdos, buenas y malas, estaban a punto de ser desenterrados. ¿Cómo podrían enfrentar lo que estaba por venir sin desmoronarse? El encuentro prometía ser explosivo, y Ana se preparó para el juego de emociones que se desplegaría. ¿Sería un nuevo comienzo o una vez más el mismo viejo cuento? Solo el tiempo lo diría. Los latidos en el pecho de Ana eran un tamborileo ensordecedor. Marta la miraba, y en sus ojos había un reflejo de antiguas memorias que parecían flotar entre ellas como sombras danzantes. Su madre dio un paso adelante, y Ana sintió que todo en el café se desvanecía, solo existían ellas tres. Es un día especial»,
dijo Marta, intentando romper el hielo con una voz temblorosa. Ana observó cómo su madre tragaba saliva, como si cada palabra que se preparaba para pronunciar hubiera permanecido atrapada en su garganta durante años. La tensión entre ellas era palpable, como un hilo delgado que podía romperse en cualquier momento. Sí, es especial, respondió su madre, aunque su tono se perdió en una mezcla de dudas y expectativas. Un silencio incómodo se apoderó del lugar, mientras los murmullos de otros clientes se hacían eco en el fondo. Ana sintió que un viento frío soplaba a través de su estómago. Mamá, comenzó Ana, buscando una manera de aliviar la tensión. ¿Puedes contarle lo que sentías? Las palabras parecían haberse perdido en el aire. La madre de Ana asintió lentamente, su mirada fija en Marta. Han pasado tantos años, y aún duele pensar en lo que pasó. La música era lo único que me mantenía unida a ti, Marta, dijo, su voz quebrándose un poco mientras la emoción surgía. Marta bajó la mirada, y Ana pudo ver que las lágrimas brillaban en sus ojos. Yo también, sentí eso. Pensé que podría haberte perdido para siempre, confesó. La sinceridad en su voz era una brasa incandescente que iluminaba aspectos de su pasado que habían permanecido en la oscuridad. Tuve miedo de buscarte. La madre de Ana dio un paso más cerca. No sabía si estabas viva o muerta, si querías saber de mí o incluso si me perdonabas. Perdonarte. Marta hizo una pausa, dejando que las palabras fluyeran. He luchado con ese perdón. Pero creo que he comenzado a entender que lo que ocurrió no fue solo tu culpa. Ana sintió un nudo en la garganta mientras esas palabras resonaban en su corazón. No eran solo un puente entre ellas, sino una posibilidad, un camino hacia adelante. La música que había tejido sus vidas sesiones listando juntas, entrelazando sus ritmos y melodías, ahora podía renacer de las cenizas del dolor compartido. Mamá Ana tomó la mano de su madre, instándola a seguir hablando. Esto es importante. Nunca es tarde para sanar. Marta sonrió mientras las sombras comenzaban a disiparse. Quizás no. Quizás lo que perdimos vale la pena intentar recuperarlo, dijo, con una chispa de esperanza en sus ojos. El café comenzó a vibrar con una energía renovada, como si los recuerdos se fundieran, dejándolas ver que, aunque el pasado había sido difícil, el futuro podría ser brillante. Las tres mujeres se miraban, un propósito nuevo emergiendo en el aire. Mientras hablaban de la posibilidad de crear nueva música, de compartir sus historias y sus corazones, un torrente de emociones brotaba entre ellas. Sin embargo, mientras la conversación se hacía más intensa, Ana empezó a notar un cambio en su madre. La vulnerabilidad que mostraba se mezclaba con una determinación renovada, como si un peso empezara a levantarse de su pecho. Marta, necesitamos hablar sobre lo que pasó realmente. No creo que podamos seguir adelante sin saber la verdad completa. Las palabras salieron de la boca de Ana, y aunque eran directas, estaban impregnadas de una sinceridad inquebrantable. El aire en el salón se volvió tenso de nuevo. Marta la miró con incertidumbre, y Ana sintió que el momento crucial de sus vidas estaba a punto de estallar. ¿Estaban listas para enfrentar la verdad? El camino se bifurcaba de nuevo. Una nueva revelación palpitaba, y cada parpadeo parecía contar un capítulo más a su historia. Con un suspiro profundo, Marta asintió lentamente. Está bien, dijo en voz baja. Hay cosas que no he compartido, cosas que me pesaron durante mucho tiempo. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué secretos estaban a punto de brotar? La música, que una vez fue su refugio, ahora se convertía en él. Telón de fondo de un destino irrevocable. Todo resonaría en sus corazones, y la verdad podía ser tanto liberadora como devastadora. Los rostros de las tres estaban iluminados por esa pequeña llama de esperanza, pero la pregunta quedó en el aire, pesada e inquietante. ¿Estaban realmente listas para confrontar todo lo que habían dejado atrás? Marta respiró hondo, como si el aire mismo estuviera cargado de recuerdos pesados. Ana se dio cuenta de que el tiempo se estaba estirando entre ellas, cada segundo marcando el pulso de una historia tan profunda como el océano. Miró a su madre, cuyas manos temblorosas sostenían con fuerza la mesa. La música que había sido un refugio ahora desbordaba en melodías olvidadas, invitándolas a explorar un pasado que todas temían. Mamá, no tienes que tener miedo,
le dijo Ana, su voz tierna pero firme. Estamos aquí. Vamos a escucharte. Marta hizo una pausa, sus ojos encontrando los de Ana de nuevo, buscando el ancla de su apoyo. Cuando te dejé, era una niña asustada. Creí que estaba protegiéndote, comenzó, y cada palabra que salía de su boca parecía llevar el peso de los años. Tenía sueños, pero el miedo y la culpa me arrastraron. Mi familia, mi historia no eran como pensé que debían ser. Todo se volvió un caos. Ana pudo sentir que el nudo en su garganta se tensaba más. Las piezas comenzaban a encajar, las sombras que habían cubierto su vida y la de Marta comenzaban a disiparse. Quería abrazar a su madre, pero sabía que necesitaba dejarla hablar. Tu abuela Marta continuó, la voz quebrándose en el nombre que siempre había sido un punto de dolor. Ella no quería que yo siguiera mis sueños musicales. Tenía otra visión para mí, y yo temía desilusionarla. Así que tomé decisiones que ahora me pesan más que cualquier cosa. ¿Qué decisiones?, preguntó Marta, su carga de incertidumbre reflejada en su expresión. Una lágrima escurría suavemente por la mejilla de Marta mientras su mirada se perdía en un rincón del café, como si allí se escondieran los ecos de sus elecciones. Decidí alejarme porque creí que nunca podría ser suficiente. Creí que era más fácil desaparecer que enfrentar lo que se esperaba de mí. Ana se sintió partir en dos, como si el calor de la verdad ardiera en su pecho. Pero, ¿por qué nunca volviste? ¿Por qué nunca intentaste buscarme? Esa pregunta hizo que las paredes del café parecieran cerrarles la puerta. Marta miró a su hija, el profundo mar de sus ojos llenos de una melancolía que hacía eco en el corazón de Ana. Porque pensaba que el dolor de mi ausencia era más llevadero que el de una reunión. Pensé que lo mejor era dejarte vivir sin mí. Ana sintió que el aire se desvanecía de la habitación. Pero eso no fue lo que quisiste. Es lo que tus miedos decidieron por ti, dijo, con una urgencia que apremiaba a su madre a mirar más allá de sus decisiones. Marta asintió lentamente, y Ana notó que su madre parecía más pequeña, más vulnerable. Siempre he querido que supieras lo mucho que te amo. Aún así, te fallé. Y a veces pienso que tengo más de qué arrepentirme que de lo que podría recuperar. El silencio volvió a envolverlas mientras las proyecciones del pasado comenzaban a desdibujarse. Ana sintió la necesidad de acercarse, de sostener la mano de su madre como un símbolo de conexión. Podemos reconstruirlo, mamá. Quiero que empecemos desde cero. La complicidad de su voz le dio coraje a Marta. Las lágrimas que antes caían por su rostro ahora eran una lluvia de liberación. No sé si puedo. Pero lo intentaremos juntas, interrumpió Ana, sintiendo que el poder de sus palabras comenzaba a transformar el panorama que las rodeaba. Sin embargo, en ese instante de transformación, un sonido rompió el silencio. El tintineo de un teléfono resonó en la mesa, y Ana vio que Marta temblaba, un escalofrío que traspasaba su piel. Cada segundo, cada pausa, se sentía como un nuevo giro en su narrativa. «Y si no soy quien mereces», murmuró Marta, sus ojos llenos de duda. Pero Ana, con una determinación renovada, sabía que estaban en una encrucijada, a punto de descubrir si la luz de la verdad sería suficiente para disipar las sombras que aún acechaban. Los corazones latiendo rápido les advertían que la batalla por su futuro apenas comenzaba. ¿Podrían dejar que la música del pasado se fundiera con la promesa del presente? Con el teléfono sonando. Como un eco distante, la pregunta flotaba en el aire, casi palpable. ¿Estaban listas para enfrentar el mayor secreto que las conectaba? La música resonaba suave en el aire, casi como un susurro familiar. Ana miraba a su madre, sus manos temblorosas aferrándose a la mesa mientras el silencio pesado dejaba huellas en sus corazones. Ambas lo sentían, estaban al borde de una revelación que podría cambiarlo todo. «Soy quien mereces», dijo Marta con voz firme, rompiendo el hilo que quedaba entre el pasado y el presente. «Siempre lo fui, pero el miedo me hizo alejarme. Y ahora, por fin, quiero encontrar el camino de regreso». Ana vio cómo, en ese preciso instante, el brillo en los ojos de su madre comenzaba a resurgir. Era un destello de esperanza, un faro en medio de la tormenta que las había acompañado por tanto tiempo. «Puedes hacerlo, madre»,
le respondió Ana con una calidez que le llenaba el alma. Juntas, podemos enfrentar lo que quede de nuestro pasado. La música nos necesita, y la necesitamos. Si encontramos nuestro camino, seremos más fuertes. El ambiente a su alrededor empezaba a cambiar, como si las notas de una melodía antigua comenzaran a tejerse en el aire. Marta se secó las lágrimas, y de sus labios surgió una ligera sonrisa. Quiero hacerlo, dijo con una valentía recién encontrada. Quiero que la música vuelva a ser parte de nuestras vidas. Ana sintió una oleada de emoción. Ellas no solo estaban recuperando una parte de sí mismas, estaban reencontrándose como familia. El eco de los sueños compartidos, de los sacrificios mutuos, comenzaba a vibrar en sus corazones. Esa noche, entre risas y prometedoras melodías, las tres mujeres se sentaron a un lado, compartiendo sus historias, con cada palabra reconstruyendo el tiempo perdido. Los días siguientes fueron una danza de recuperación. Ana y su madre, abrazadas por la melodía del pasado, empezaron a tocar juntas. La vieja guitarra de su madre se convirtió en un instrumento de sanación, mientras las canciones olvidadas encontraban su camino de regreso, llenando el hogar de dulces notas que resonaban en las paredes. Cada acorde era un paso hacia adelante, cada melodía un hilo que unía sus corazones. Ana vio cómo su madre pasaba de la tristeza a la alegría, de la resignación a la esperanza. La música, ese lenguaje que había estado ausente, floreció en su hogar, y por primera vez en mucho tiempo, la risa se dejó escuchar con libertad. Ambas comenzaron a trabajar en un pequeño espectáculo que reconocerían como su renacimiento, un tributo a la música que las había unido y a la historia que habían decidido reivindicar. La noche del espectáculo llegó, un evento especial lleno de luces y sonrisas radiantes. Ana, con el corazón latiendo con fuerza, miró a su madre desde el escenario. Allí estaba ella, hermosa y con una sonrisa desbordante de orgullo. La música comenzó a fluir, y las voces se unieron en un canto lleno de poder y emoción. En cada nota, había una historia, un sacrificio, y sobre todo, un amor incondicional. Cuando el último acorde resonó en el aire, el público estalló en aplausos. Ana corrió hacia su madre, sintiendo cómo las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Lo hicimos, madre, lo hicimos, le susurró, y con ese abrazo, sellaron una promesa. No solo construirían un futuro juntas, también sanarían las heridas del pasado. La vida seguía, pero ahora con un nuevo sentido. Ana continuó sus estudios, imbuyendo la pequeña tienda de su familia en un ambiente lleno de esperanza y alegría. La música, ese regalo que las había reunido, se convirtió en un pilar fundamental de su vida cotidiana. Al final, Ana comprendió que la verdadera riqueza no estaba en los bienes materiales, sino en las conexiones que formaban su historia. Su madre, la mujer que había sacrificado tanto, ahora brillaba con una luz renovada. Juntas, se convirtieron en un símbolo de transformación, un faro de esperanza para aquellos que creían que los sueños estaban perdidos. El pasado ya no era un peso, era una canción, una hermosa melodía que les enseñó a vivir con gratitud, amor y la certeza de que, sin importar lo que el futuro les trajera, siempre estarían juntas. Así, la vida en el pequeño pueblo continuó, y aunque los desafíos permanecieron, Ana y su madre enfrentaron cada uno con el mismo espíritu indomable, el poder del amor y la música, un camino sin fin. Recuerda, querida comunidad, que esta historia ha llegado a su fin, pero no te pierdas las próximas historias llenas de transformación y esperanza. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para estar al tanto de todo lo que viene. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Así que deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar de estas emotivas relatos. Déjanos un comentario con tus reacciones y sentimientos sobre este final, porque tu voz cuenta. Y, si conoces a alguien que necesita ver esta transformación, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos. No esperes ni un segundo más para compartir. Juntos hacemos la diferencia.